profundamente en estos días es sobre aquella palabra que Jesús dijo, hermanos. Digo, que sean conocidas vuestras obras, sean publicadas en todo lugar, sean puestas vista por todos los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La única manera que el mundo pueda glorificar a Dios es que haya una iglesia presente en medio de cualquier evento, en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier necesidad. Hoy hemos propiciado, amado amigo, un evento, un espacio, una fiesta, para que usted pueda entender el propósito de Dios sobre tu vida. Que la gracia de Dios en esta mañana te arrope, te alcance y te acompañe. Aleluya. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, como cada año lo hacemos. Dios pone un mensaje, una palabra, ¿verdad?, que alcanza los corazones, que alcanza la vida y que, por supuesto, le traza el sendero a muchos de los que hoy están acá. Y es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 6. Gloria es el nombre de Jesús en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Y todo el tiempo. ¡Qué bendición! A ver, ¿cómo recibimos esa palabra el día de hoy? ¿Con qué actitud recibimos esa palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios le hable el día de hoy? Gloria a Dios. Entonces, les voy a pedir por un momento, colóquese de pie. Aleluya. Recibamos este verso de la Biblia en lo más profundo de nuestro corazón. Solicitemos al Padre el día de hoy, de la presencia de su Espíritu, ilumine nuestra alma, siga manteniendo nuestra alma y nuestro corazón sensible a su voz. Amén. Podamos escucharle en medio del bullicio, en medio de los ecos que anuncian, hermanos, ruinas y tempestades. Nosotros podamos mantenernos en una palabra de restauración constantemente. Amén. Dice la Sagrada Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. El versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, de vosotros. Levante su mano allí donde está. Dile: Señor, ilumina mi corazón. Señor, pon sensibilidad en mi alma, pon sensibilidad en mi vida, pon quebranto en mi corazón. Permíteme el día de hoy alinearme con tu propósito. Pero este mensaje: mi dependencia total de Dios. Más que una prédica, pudiera parecer el título, ¿no?, que el día de hoy fuéramos a hablar de alguna declaración, o la declaración o los testimonios, el recorrido que hemos tenido en Dios, que revelan mi dependencia total en Dios. Dice: mi dependencia total en Dios. Pareciéramos que fuéramos a testificar. Y allí es donde quiero en esta mañana ubicarlo en el contexto de lo que le vamos a enseñar. Porque la realidad es que no se trata hoy de que yo hable de mis experiencias y de mis logros o de mi triunfo, de mis conquistas espirituales, porque para eso hay mucho tiempo en algún momento y lo hacemos, hermanos, testificando. La idea el día de hoy es que al usted levantarse, al usted retirarse de este lugar, usted pueda conseguir en su alma y en su espíritu decir que usted puede depender totalmente de Dios. Entonces, más que una declaración individual o independiente, quiero ubicarte en un contexto de desafío. Porque si la mayoría de los que están aquí no han aprendido a depender totalmente de Dios, es una declaración
no se contextualiza, que no camina con la realidad, que no camina con lo eterno realmente. Así que no es una sencilla declaración. Debe convertirse en un encuentro de vida, el saber que usted y yo podemos depender de Dios completamente. Pero aunque suena sencillo, no es tan sencillo. Para hacerlo sencillo necesitaríamos entonces entender qué circunstancia necesitamos nosotros tener para realmente depender de Dios como debemos hacerlo. Cada quien acá tiene algunos conceptos, cada quien acá tiene algunas tradiciones, algunas costumbres, algunas declaraciones antes de salir de su casa para encomendarse a un trabajo que pudieran parecer funcionales a la hora de hablar con Dios y pedirle, ¿no?, algún tipo de bendición. Podemos levantarnos hoy en la mañana y decir: bueno, Dios, bendice mi trabajo, bendice mi familia, bendice ciertas situaciones que voy a enfrentar el día de hoy, y pudiéramos pensar que ciertas encomiendas determinarían una respuesta total y rotunda de parte de Dios sobre nuestras vidas. Pero la verdad es que no funciona de esa manera. No se trata ahora de depender de Dios, de hacer ciertas declaraciones o como concibo yo que deberían ser mis declaraciones, mis actitudes delante de Dios, que sujetarían la respuesta de Dios a las situaciones o a la crisis que yo tengo. No es así. Quiero aprovechar el texto profundamente porque cuando Pedro comienza a demandarle a los ancianos de la iglesia, ¿no?, a los predicadores de la iglesia, porque en el capítulo 5 hay un llamado a los pastores y a los ancianos de que exhorten, de que corrijan, de que guíen a un pueblo hacia una dependencia de Dios. Es el mensaje central de este capítulo. Y vengo a predicarle con todo el amor del mundo, hermanos, porque tengo unas aspiraciones, hermanos, de aquí en adelante en cada prédica. Porque dice, Pedro dice lo siguiente: cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, les entregará, les dará una corona. Yo voy por mi corona. Aleluya, voy por mi corona. ¿Cuántos quieren corona? ¿Cuántos quieren corona? Bueno, después hablamos con usted, puede obtener corona. Aunque usted se lo imagina, ¿verdad? Hay mandatos en la Biblia que nos indican cómo nosotros podemos tener coronas. Depender de Dios no es un experimento a ver cómo funciona. Que alguno tenga una necesidad y el día de hoy dice: bueno, Dios mío, yo voy a orar a ti para ver cómo es este negocio. Y de repente usted ora porque tiene la necesidad de alimento y alguien llega y le otorga una bolsa de comida y usted dice a Dios: oye, qué bueno, disfrutar de una respuesta de Dios. Necesitamos ubicar las cosas como son para que podamos entender que no se trata de un amuleto, que no se trata de algo, de una varita mágica que en un momento, cónchale, cuando le doy un espacio a Dios, entonces responde. No, lo que pasa es que Dios tiene compromiso con esta humanidad y lo hace a través de su misericordia. Y muchos de los que están acá pueden levantarse a testificar de que han recibido muchas misericordias de Dios. En crisis, en enfermedades, problemas familiares, han visto las bondades de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Diga conmigo: Dios es un Dios de misericordias, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y aquí está la transición y de dónde debemos pasar de un puente al otro. Porque el que se acostumbra a las misericordias, hermanos, normalmente no entra al encuentro.
o a una dependencia profunda de Dios. Porque los que viven de la misericordia normalmente no asumen un encuentro con Dios, no asumen responsabilidades con Dios. No lo hacen. Y usted le pregunta las razones, y hay muchas razones y hay muchas justificaciones por la cual no pasar de un tema al otro. Porque depender de Dios totalmente, si su misericordia son nuevas cada mañana, puedo tomar de alguna de ellas y simplemente pasar un mal rato, pasar una crisis. Pero las consecuencias son devastadoras, porque los que entran al reino de los cielos son los que han demostrado en esta tierra depender completamente de Dios. Aleluya, aleluya. Ahora, Pedro dice algo muy importante y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí nos vamos a detener para entender qué es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Pero antes de hacerlo, quiero que tú entiendas cuáles pudieran ser tus realidades de por qué saltar de un espacio al otro. Porque es bonito ver, por ejemplo, cuando un par de águilas tienen unos polluelos, bonito ver cómo sale el papá águila a buscar la comida y traerle al polluelo, o la mamá águila sale a buscar, a darle la comida. Eso es lindo, uno lo ve, ¿no? Los que ven Discovery o Animal Planet, no sé, y ven esa situación o ese evento y uno dice: qué bonito se ve. Pero llega un momento donde el pichoncito comienza a echar alitas, le empieza a salir las barritas, las garritas, y entonces la mamá identifica y dice: epa, ya el nido te comienza a quedar un poco ajustado, un poco pequeño, es necesario que este muchacho águila salga de ese espacio. Y entonces empieza a modelar papá águila o mamá águila unos días, unos eventos de cómo se remontan en las alturas, de cómo hacen, y el polluelito allí mirando la situación. Una enseñanza para remontarse en las alturas, un tiempo mantenido por la misericordia, pero ahora mamá águila y papá águila quiere que ese muchacho viva de las bendiciones. Viva de las bendiciones. Entonces viene la mamá y lo pone a la orilla, pero cuando el hombre sale a la orilla, ¿qué ve? Ve un vacío, ve el suelo muy lejos, ve el suelo muy lejos y dice: wow. Entonces hay algunos polluelos que se quieren quedar en los nidos y dice: es mejor admirar a papá águila y a mamá águila, cómo salen a volar y cómo salen a traernos la comida. Pero mamá águila y papá águila dicen: no, esto hay que empujarlo, hay que empujarlo. Entonces lo ponen en el borde y comienzan a incitarlo: vente, lánzate. El muchacho lo piensa, sigue mirando lo que rodea. Ese borde donde está parado pasa a ser su limitación. Él dice: este borde puede representar para mí el peligro, porque si me caigo, dice, a esta altura, el golpe va a ser muy duro. Es lo que él puede pensar de su borde hacia acá. Si me caigo, la caída va a ser increíble, pensando en su borde. Pero cuando el águila, mamá águila y papá águila están fuera esperándolo, ellos tienen otro concepto de ese borde. Ellos dicen: ese es el borde que lo limita, ese es el borde que lo paraliza, el borde que le trae miedo, no quiere romper su espacio. Mientras que él de este lado dice: ese es el borde que me puede causar a mí un peligro. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Nosotros tenemos que aprender a caminar como caminan nuestros padres. Tenemos que empezar a caminar como camina Dios. Si en una casa normalmente hay padres que son nadadores, ¿en qué se convierten esos muchachos? En grandes nadadores, ¿no? Y el papá y la mamá nadando allí, siempre van a ver un límite en el borde. Van a buscar que el borde se convierta, no en el lugar de los límites, no en el lugar del temor, que el borde se pueda convertir en el espacio de su esperanza, en el trampolín que lo lleva a pasar de un puente al otro, que pueda saltar para comenzar a desarrollar los dones y talentos que Dios ha colocado sobre su vida. Aleluya. Pero si se queda eclipsado, ese pichoncito que ya no es casi pichón, entonces la mamá lo agarra, hermano, lo agarra por el cogote. Dígale que está a su lado. Entonces la mamá lo agarra por el cogote, lo lleva más arriba todavía. Dígale que está cerca, lo lleva más arriba todavía, bien arriba, dígale. Y cuando el muchacho sigue mirando el suelo, entonces la mamá le suelta y se va en picada ese muchacho. ¿Y qué dice? ¿Será que me muero? La mamá ahí dándole, hasta que se le ocurre al muchacho extender sus alas, abrir sus alas, experimentar que no tiene peligro, que el espacio que le rodea ha sido creado para remontarse a las alturas, que los vientos duros y difíciles y calurosos le permitirán remontarse en su realidad. Hemos venido a desafiarte el día de hoy a romper con tus rutinas, con tradiciones, de querer mirar a Dios como un amuleto, como voy para la iglesia a cumplir ciertas peticiones, voy porque me invitaron. Queremos que tu experiencia con Dios se convierta en algo real. Probablemente estás rodeado de crisis o situaciones, porque ¿quién escapa a un sistema que ha sido creado para empobrecer, para esclavizar, para dañar la vida? ¿Quién escapa de esto? ¿Quién escapa de la realidad de que ayer le pagaron algo y por no haber hecho el mercado ayer y dejarlo para hoy, cuando vaya no le alcanza? Dice, subió un pelito porque subió el dólar, le subieron, le metieron todo. Aquí viven de realidades que afectan muchas veces nuestras familias. ¿Sí? Padres que desean darle a sus hijos un buen futuro, una buena profesionalidad. Padres que piensan en el patrimonio, la herencia que deben dejarle a sus hijos. Padres que quieren hacer de un hogar saludable, pero sus batallas a diario se enfrentan a realidades muy duras. Pero están los que se quedan en el borde, los que dicen, es muy alto para mí, es muy lejos, porque olvidan con qué y para qué fueron creados. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la bendición de podernos ubicar delante de Él. Tenemos la bendición de podernos conectar con el Padre directamente. Solamente necesitamos algo. Solamente necesitamos algo. Olvidar la forma en que el mundo nos enseñó de cómo acercarnos a Él. Renunciar a que para acercarnos a Él no debemos renunciar a nuestra antigua vida, porque nos hemos hecho tan dependientes de ellos. Nos hemos hecho, hermanos, tan apasionados por lo malo, por lo pecado, y no someter nuestra vida a lo espiritual. Debemos renunciar a eso. Debemos entender con qué usted y yo fuimos formados en esta tierra. No se ha borrado.
de las Sagradas Escrituras, esa linda expresión de que somos hechos a imagen. Pecamos, caímos de la gracia, pero seguimos representando la imagen, seguimos representando la esencia de Dios, una esencia que normalmente se manifiesta en la vida de algunos cuando está tocando fondo, cuando está en un terrible peligro. Ahí claman a Dios y dicen: Dios mío, ayúdame. Mete tu mano, el espíritu busca alinearse rápidamente con Dios. Aun cuando nos montamos en algo que parece diversión y ya estamos en las alturas, comenzamos a clamar a Dios. Los que se montaron en el martillo ese cuando estuvo aquí en Tráquila, cuando van a Caracas y se montan allá arriba y están allí, dicen: Dios mío, sácame de esta que yo te prometo. ¿Cómo prometemos cosas, no? Yo me monté una vez, hermano. Ya yo estaba en Cristo, ya no le podía prometer nada a Dios. Bueno, uno tiene siempre algo que prometer, pero yo busqué fue de hablarle con autoridad al hombre que me apagas eso, me hace favor. Y lo que hacía es que la gente se riera más. Apaga eso, busca la manera de bajarme. Y se gozara la gente. Y yo decía: ¿qué pasa? Hazme caso que estoy hablando contigo. Y la gente se deleitaba en ver mi crisis, hermano, en ese momento. Me quería bajar, hermano. No se podía, hermano. Pero decía: Dios mío, ayúdame. Dios mío, yo decía, ¿cómo viene uno a cortar el propósito de Dios por estar con la inventadera? Porque si se sale esto, hasta aquí llegó la carrera ministerial. Hasta aquí llegó todo, Dios mío. Perdóname, Dios, por dejarme seducir por estos locos. Estos locos que querían adrenalina, hermano. Y de broma se me revienta el corazón del sur. Pero ahí clama uno a Dios. Ahí clama uno a Dios. Y la dependencia total con Dios no funciona de esa manera. Necesitamos quebrantar nuestro esquema, nuestra estructura que nos trae, hermano. A la hora de pensar: ay, tengo un problema, hay que sacar un muleto. Dios, ¿dónde estás por ahí? Tu palabra dice que tú eres un Dios de misericordia. Gente, hermanos, hemos aprendido más a manipular la gracia, a jugar con la gracia, que realmente depender de ella. Porque le decimos a Dios: donde abunda el pecado, sobreabunda. Ahí nos ponemos bíblicos. Es como aquel esposo que le dice a la esposa que viene a la iglesia, que está caminando en la fe, y entonces que aquello la presiona y le dice: Eva, que no se te olvide que la Biblia dice: mujeres, sujétense a su marido. La frenan por ahí. ¿Dónde están las mujeres? Que le voy a soltar una palabra para ustedes, se la repliquen a ella. ¿Cuánto la quieren? Dígale Eva, pero seguí leyendo, porque dice que el marido debe estar sujeto a Dios, que el marido debe representar la autoridad de Dios, que el marido, para pedir esa palabra, tiene que ser un hombre de Dios, un hombre apartado, un hombre de fe, un hombre de integridad. Pero nos aprendemos, siempre nos aprendemos la parte que más nos gusta, ¿verdad? Siempre nos aprendemos la parte con la que podemos doblegar a alguien, sujetar a alguien. Siempre queremos hablar o declarar algo desde el puente, desde el otro extremo. Aleluya. Pero Dios está aquí en esta mañana para vencer tu estructura, para vencer tu manera de pensar, para alinearte con su reino. Yo les pregunto: ¿quiénes de ustedes quisieran ponerse hoy al borde? A ver, levántese el que se quiere poner al borde. Gracias. Yo quiero ver levantados los que se quieren poner al borde. Aleluya, un momento. Aleluya. Bueno, aquí viene este varón que se quiere parar en el borde. Gracias. Al borde. Escucha bien. Porque al pararte al borde,
Si miras para abajo, lo que hay un suelo y una terrible caída. Pero si miras el ejemplo de tu padre, vas a mirar que en medio del borde hay posibilidades. Tráigame una silla a tu compañero para acá, porque esto va a ser lo primero compartido el día de hoy. No hemos terminado el mensaje, pero ya están pasando. Qué bueno es Dios. Ya Dios comenzó a derribar las estructuras. ¿Ah? ¡Aleluya! Escucha esto. Para pararse en el borde se necesita una decisión y un empuje. Porque si está en el borde, probablemente si no avanza, alguien te va a empujar. ¿Dónde están los evangélicos aquí? Levánteme la mano y se pone de pie. Los que trajeron invitados. Por eso, algunos de ustedes que fueron invitados estuvieron en el borde y algunos de esos evangélicos lo estaban empujando a usted. Dale para la iglesia, vamos para allá, arréate que hay una vez. Porque nosotros para empujar somos expertos. ¿Sabe por qué empujamos? Porque queremos verte remontado en las alturas. Queremos que la gloria de Dios se mueva en tu vida. Queremos que las manifestaciones del reino habiten en tu vida. Ahora, miren ustedes esto, pastores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la Biblia nos enseña. Siempre es un momento. La Biblia nos enseña. Aleluya. El camino, que esto es lo más bonito de todo esto, porque la Biblia nos enseña. Primero y principal, en el versículo 5, antes del 6, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es la manifestación de cualquier ser humano que siente y cree que su vida cotidiana no necesita algo que camine en lo sobrenatural. Porque lo común y lo corriente que él siente que ha caminado ha sido suficiente. Que no hay necesidad de ir para la iglesia, que no hay necesidad de alabar a Dios, que no hay necesidad de caminar en integridad, porque lo común y lo corriente le ha ido bien. Eso no funciona. Cuando alguien cree que todos sus logros, todos sus triunfos han sido por él y para él, donde Dios no ha participado, eso se llama soberbia. Y dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? Alguien puede decir, bueno, humillarse es cuando lo ofenden a uno y se ha callado la boca. Humillarse es cuando le falta el respeto a uno e irse a llorar para el cuarto. No. Para esa situación lo que usted necesita son frutos del Espíritu. Amén. De amor, de paz y dominio propio. Pero cuando la Biblia habla de humillarse, habla es de soltar el control. Cuando la Biblia habla de humillarse, habla de soltar el control. El control. Le voy a decir en esta mañana, los amigos, cuando Pedro escribe esta palabra, la situación de la iglesia no era la mejor. La situación de los creyentes no era la mejor. Estaban siendo perseguidos, asediados, humillados, apedreados, puestos en cárcel, matados, en una crisis terrible, hermano, terrible. Y Pedro no apela por el pensamiento filosófico del momento. Pedro no apela al pensamiento cultural de los hombres, ¿verdad? Que dice diente por diente y ojo por ojo. No, Pablo. Pedro no piensa de esa manera, porque si Pedro o Pablo pensara de esa manera, entonces usted y yo, hermano,
o estuviéramos vestidos prácticamente, hermano, con botas y ropas militares, hermano. A ver quién anda por ahí, hermano, para echarle duro. No el pensamiento de Pedro. Pedro, en una situación tan terrible como la que vivía la iglesia, Pedro en una situación como esa le dice, salgan a pelear, tomen las armas en sus manos, colóquense las botas. No. Pedro dice, humíllate. Pedro dice, ¿cómo dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? Humíllate. Cuando alguien dice, pero como me humillo si me ofendieron, pero como me humillo si me... Hermano, cada quien va a hablar de la realidad o la verdad que tiene. Usted ve a gente justificándose. ¿Por qué no se humilla, hermanos? Y cada vez que usted escucha hablar de eso, escuche bien, discierna que es toda la toxicidad, toda la contaminación que hay en su alma, que no lo deja rendirse, que no lo deja vencerse. Tiene agarrado el control tan tremendo, hermanos, que decir que los hombres genera pelea. En estos días las niñas, hermano, las hijas mías, se habían tuneado con el control en el televisor. Cuando una agarra el control, dice que es lo que se va a ver, y la otra no se deja influenciar de lo otro. Porque cuando sienten el poder del control, es que lo controlan todo. Los números, los espacios, el volumen, lo controlan todo. Generaba situaciones incorrectas. Y yo tuve que decir, denme acá, el control lo tengo yo como máxima autoridad. Pero ante Dios, yo no le digo a Dios que yo tengo el control lo tiene. El control lo tienes. Se tenía que decir, se dijo. Pero ahora la realidad es otra. La manifestación de la entrega del control de nuestra vida se evalúa precisamente en la capacidad que tú tengas en obedecer el consejo que alivia tu alma. Que tú tengas la capacidad de obedecer el consejo que se te entrega para que tu vida sea corregida. Dice, humillado, suelten el control. Suelten el control de su vida. Que hay algunos que mientras más controlan, más se descontrolan. Hay unos que mientras más buscan dominar, terminan haciendo daño. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Quiero decirle algo sobre el tiempo. Porque hay gente que dice, bueno, pastor, ahí dice cuando fuera el tiempo. Ay, porque la gente es buena para decir cuando es que le llegue el tiempo. No, Dios todavía no me ha tocado, Dios todavía no me ha llamado. Yo creo, cuando se llegue mi tiempo, mi hermano, ni que me esconda, ni que me agache. Bueno, al revés, ¿verdad? Ni que me agache, ni que me esconda, dice el público. No funciona así. Eso de que el tiempo de Dios es perfecto, eso no funciona en cualquier boca. No, eso no funciona así. Eso funciona a los que se lanzaron del borde. ¿Sí? A los que se lanzaron del borde, a los que se fueron en picadas, pueden entender que es el tiempo, de volar, que es el tiempo de abrir las alas. Aleluya. Porque el que tiene el temor de las sacerdotes dice, todavía no es el tiempo, hay que esperar, vamos a echarle una aguantadita, hay que esperar. Cuando habla alguien de no entrar realmente en el tiempo de Dios, es porque está adecuado a su nido. No quiere mirar lo que hay del borde hacia allá.
Así, ¿quiénes son o a dónde entra la manifestación del tiempo de Dios sobre su vida? ¿Cuándo llega ese momento? Porque dice, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. ¿Sabe cuándo es el tiempo? Cuando alguien se levanta y dice, Señor, voy a entrar en tu propósito. Cuando alguien entra en el propósito, entonces el reloj de Dios se despierta para él, porque comienza una nueva temporada, comienza un nuevo tiempo, comienza un nuevo caminar, comienza una nueva manifestaciones, porque alguien después que se lanza del borde aprende a abrir sus alas. Lo primero que aprende es no llegar al suelo de picada. Después aprende cómo mantenerse en la altura sin estar aleteando tanto. Después aprende cómo es que va a tomar el tiempo a su favor. Porque lo que hace, lo que se remonta en la altura, aprovechan cómo remontar el tiempo a su favor. Dígale esto, amén. Dígalo esto a mí. Y voy a cerrar con lo siguiente. Dice que esta es la otra parte. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Yo no sé qué medida tiene su ansiedad. Hay unos que pueden cargar un poquito, 1 kilo, 2 kilos de ansiedad. Hay algunos que cargan hasta un saco. Hay algunos que tienen hasta una carga completa. Y la han cargado tanto. Sus problemas, sus necesidades, sus realidades, su vocabulario como cargadilla, que impiden sacar a una persona de la ansiedad. Eso sí le ha traído trabajo a los psicólogos, hermano. Esos psicólogos y esos psiquiatras, cuando llegan al psiquiatra, hermano, y cuando un caso terrible le dicen, tómate esta pastillita, compañero, usted hay que mandarlo a dormir. Hay que mandarlo a dormir. ¿Verdad qué ha pasado? ¿Sí o no? Ay, el psicólogo le dice, lleven ese muchacho para la playa unos días, vale. No, es que está terrible, mándeselo a una tía por allá en el oriente del país. Mándelo unos 15 días. Hermano, pero hay algunos que no les funciona ni la pastillita, ni la playa, ni los 15 días por fuera. Porque cuando llegan como con más energía. Porque la gente se acostumbra tanto a sus realidades y a sus angustias que soltarlo no es cualquier cosa. Hay gente, hermano, que carga su maletica de ansiedad para arriba y para abajo. Se la lleva para el trabajo. Llega y la jefa la recibe como para que tenga una actitud un día. Le dice, mija, cambia esa cara, ¿qué te pasa? Porque a lo mejor la jefa quiere ver alegría ese día, pero llega con esa cara. Entonces la jefa se lo dice con ese sentido y ella aprovecha para decirle, es contarle su problema. Si usted supiera lo que estoy pasando en la casa. Ay, de bromita vine a trabajar. Si usted supiera la angustia que yo tengo aquí todo el día. Si usted supiera cuando se va llegando la hora y tengo que regresar otra vez para la casa. Y la jefa con ganas de decirle, hija, fuera de eso en tu casa, venga a trabajar sin eso. Pero hay algunos, se le hace difícil, se le hace complicado, porque no pueden soltarla. Escúchame. Cuando se dice echando vuestra ansiedad sobre Él, la palabra indica para este texto es lanzarla, arrojarla. Agarra un momentico la ansiedad en su mano, agarra. ¿Sí? No tiene fuerza usted, porque esa ansiedad suya pesa mucho. Hay uno sabio por ahí que la agarró con las 2 manos. Parece un momentico. Mi alma alaba a Dios. Agarre esa ansiedad.
A ver, a que le pida mucho. ¿Quién necesita ayuda para mandarle a alguien que le ayude? De repente alguien trajo 2 costales por ahí de ansiedad. No hay nadie que trajo 2 costales. O se trajo la mitad y la otra la dejó en la casa. ¿Ah? Ay, Dios mío. Escucha esto. Tráetela que dejaste en la casa un momentico para acá también. Dice la Biblia, echando la ansiedad. No es colocándola sobre alguien. Dice, el texto de Biblia es lanzarla, arrojarla tan lejos como pueda. Escucha esto. Cuando a alguien se le muere un animalito, un perro, un gato, no sé qué, tiene que renunciar al sentimiento ya. Es capaz que lo deje un día ahí, pero cuando comienza a herir, lo va a lanzar bien. ¿Usted está aquí? Esa ansiedad hedionda, putrefacta, dañina, que daña a nosotros, que daña a tu familia, que daña al vecino, que daña a Raquel y todo aquello. Agárralo un momento, escucha literalmente, agárralo un momento. Levántala ahora. O sea, acomódate así un poquito, agarra un impulso así un poquito. Vamos a imaginarnos que hay un vacío frente a nosotros. Vamos a lanzar la luna a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Arrójala! Lejos de tu vida. Lejos de tu vida. Lejos de tu alma. Lejos de tu corazón. Lejos de tu espíritu. Lejos de tu espíritu. Hay una nueva temporada, dice, porque Él de hoy en adelante tendrá cuidado de ti. Él tendrá cuidado de ti. Ahora levántame las 2 manos. Levántame las 2 manos y dice, Señor, hoy esto es la temporada de donde yo dependo de ti. Comienzo a depender de ti. A ver, hay alguien en esta mañana que quiera depender de Dios. Ahora sí voy a llamar. A ver, a los que están